Una sorda que oye. Y una ciega que ve. Aquí la diferencia es revolución. Nuestras historias incluyen, inspiran e invitan a ver y a escuchar mejor. Bienvenidos. Soy una sorda que oye. Yo una ciega que ve. Y en este episodio vamos a hablar de cómo percibimos la discapacidad. Bueno, María, ¿sabes qué? Yo me acuerdo mucho tiempo en el colegio que yo miraba a mis amigas y yo me sentía diferente. Así yo no se lo dijera a nadie ni lo expresara, yo sentía que a mí me faltaba algo. Y era como esa sensación dentro de mí que no era como completa, como suficiente, pero era algo que a mí me daba mucho miedo decir y que hoy digo y cuento porque es sanador, es sanador. Yo sé que es sanador para mí y es sanador para las personas que lo sienten, validar la emoción para transformarla. Pero sí tengo mucho ese recuerdo como que yo, y en cada etapa del proceso como que yo pensaba, pero no oigo. Cuando yo me iba a graduar del colegio, yo decía, ¿cómo voy a hacer en la universidad? O sea, era como una limitación que no sabía cómo manejar. Y ese es el recuerdo como más profundo que tengo de la discapacidad, como sentirme menos. Ese sentirse menos. Yo también tengo como esa sensación, como de aislamiento, como de, eh, pues no voy a tener las mismas capacidades, como de frustración por lo que se viene y realmente eso, como sentir que no voy a poder cumplir con las expectativas, que no voy a poder cumplir con mis sueños, que no voy a poder cumplir el propósito de vida, como eh, a nosotros nos enseñaron que la discapacidad es una silla de ruedas, es un bastón, es eso, pues lo miran más con el objeto, la herramienta que usamos para ayudarnos y no el ser humano, ¿cierto? Entonces sí más como desde la perspectiva de la limitación y no desde el ser. Para mí esa era la discapacidad, como esa limitante. Ahora que tú lo dices, esa palabra que a mí me encanta, que es dignidad, como recuperar esa dignidad en medio de la limitación, es como el primer paso, o sea, yo digo, y respeto profundamente a los especialistas, a los coaches, a los psicólogos que nos ayudan como a volver a retomar esa dignidad, que obviamente nunca la perdemos, pero que en algún momento pensamos que una discapacidad nos puede llevar a eso, a ser mejor. Y sobre todo como no creernos la lástima, no sentirnos víctimas, porque todo el mundo es, ay, qué pesar, ay, ¿cómo haces? Como desde la lástima, no, es que somos capaces, tenemos todas las herramientas, a uno le quitan, pero le dan, ¿sí? Es impresionante. O Así sea, es. yo siento eso, cuando pierdo algo, gano muchas más cosas. Impresionante. ¿Qué le diría que sí se puede? Que el ser humano es impresionante y que se adapta, es un ser de costumbres, ¿cierto? A todas las condiciones nos podemos adaptar, es buscar no quedarnos en lo que se nos fue, porque ya se fue, que ojalá vuelva, pero en este momento se fue, y quedarnos en lo que tenemos y en lo que podemos encontrar con lo que tenemos y en la fortaleza que nos sale desde el interior para lograr todos los objetivos. Y súper importante, que nunca pierda el propósito, que ese es el que la va a llevar a donde quiera llegar, a donde está hoy y a donde quiera llegar en el futuro. ¿Y tú? Y tú, ¿Qué le diría Toña, la Toña de hoy a la Toña de cuando la diagnostican a los 8 años? bueno, yo le diría eh, la importancia de adaptarse, lo que tú dices. O sea, lo más valioso de este proceso es como entrenarnos para adaptarnos a los cambios. La importancia de la comunicación, la importancia de la dignidad, del amor propio, es lo más importante de la vida, es uno sentirse digno, eh, independientemente de su condición, como sentirse digno y capaz. Y sabes también yo qué le diría, que eso me costó mucho entenderlo y aprenderlo, que todos los terceros, sus comportamientos, actitudes, vienen del amor. Y eso a veces cuesta. Sí, yo tuve diferentes experiencias donde yo llegaba a un espacio y decían, quiten todo, que llegó María Antonia,
Y eso para mí era horrible, pues porque yo decía, no, pues entonces no voy. Pues sí, o sea, sentir que soy la diferente y que tienen que cambiar absolutamente todo, pero lograr entender que lo hacen es para que yo me sienta bien en un espacio y que lo hacen sin saber pues cómo me siento yo, sino que quieren preparar sí, como el espacio para que yo esté bien, que me desenvuelva bien, que no me choque con todo, porque yo sí, o sea, si yo no escaneo bien el espacio o yo vi una silla en un sitio y me la cambian a otro, ¡pam!, me llevo todo. Entonces, como al principio yo sentía eso como no, pues, o sea, me están como rechazando de alguna manera y no, y al revés. Te O sea, tan están me quieren recogiendo, incluir te están... desde su forma de quererme y de querer que yo me sienta bien en el espacio, que lo hacen así. Entonces también eso, como es que tampoco tiene todo el mundo que adaptarse a la forma en la que yo quiero que me traten, ¿cierto? Sino también entender que dentro de la diferencia ellos pueden pensar y actuar de la forma en la que ellos creen que es correcta. Eso también me Ese punto es costó. muy bonito porque yo creo que también acá la comunicación juega un papel. Es que yo digo, no sabemos casi nada de comunicar, no sabemos casi nada de conversar. O sea, deberíamos tener espacios con nuestros papás, con nuestros hijos, con nuestros esposos, en donde comuniquemos qué nos gusta, qué no nos gusta, en donde ellos también digan qué les gusta y qué no nos gusta. Por ejemplo, yo te he contado que yo a veces me quito el implante y no les cuento ni a mis hijos ni a mi esposo y de pronto ellos me están hablando y pues les da rabia porque no les aviso, ¿cierto? Entonces es como esa comunicación tan poderosa que hay acá. Entonces, para hablar un poco del proceso de qué le diría una María Antonella a la otra, es como que tenga paciencia con el proceso, porque también yo miro para atrás y digo, no podía ser tampoco un proceso perfecto, o sea, como que todo ese dolor hoy tiene un sentido, tuvo que ser así, porque tampoco tiene mucho sentido uno darse golpes de pecho, ¿cierto? Porque yo sí tuve un proceso pues bastante doloroso con esto. Y lo que tú dices, el propósito, todo ese dolor, transformarlo en propósito, no solo para uno, sino para los demás. Yo creo que eso es lo más valioso, el propósito en la vida. Yo, digamos, pues con Salomón, mi hijo, ahora que estamos viviendo este proceso, pues también tan difícil, tan doloroso de la leucemia, mi hijo, pues lo diagnosticaron este año con leucemia. Y, y cuando uno al dolor le da un propósito, cambia, o sea, todo cambia y tienen cosas muy, muy bonitas que aprender de ese dolor. Entonces el propósito también, así como tú dices, yo le diría a esa María Antonia niña que el propósito en la vida es súper importante para salir adelante. Y hablando de la familia, ya hablando de otros integrantes de la familia, de los amigos, el que siente dolor no es solo uno, sino todos alrededor, cada uno vive un proceso. Pues imagínate uno como papá que no quiere que su hijo sienta ningún dolor, que uno quisiera que todo le pasara a uno, pero no a ellos. Entonces también, o sea, si nosotros pasamos por la etapa de negación, adaptación, aceptación y demás, los papás igual. Y tienen Y, derecho. y tienen derecho a vivir también su proceso individual y como ellos necesiten. Sí, sí. Entonces es lograr como conectar y articular como el proceso de cada uno individual, pero pues que entre todos podamos convivir con la situación y que al revés de poner límites, barreras, pues que ofrezcamos un espacio de crecimiento entre todos, lo que tú decías de educación, de comunicación, es súper ganador y buscar una comunicación asertiva donde la otra persona tampoco se sienta atacada. Mire, es que no haga esto porque esto y esto y esto, no, mira, es que si tú haces esto y actúas de esta manera, yo me puedo sentir de esta otra, pero miremos a ver cómo entre los dos podemos lograr un entendimiento de cómo nos vamos a comportar los dos, porque también yo puedo tener que cambiar ciertas situaciones y ciertas conductas y ciertos patrones, pues digo yo, tengo una prima segunda que ya me ve y ella dice, no, 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 es que yo empiezo a ver a Toña y yo me estreso porque yo siento que se va a llevar la mesa, se va a llevar no sé qué, se va a llevar... Y yo digo, ay no, María, venga, relájese porque si me voy a caer, me tengo que caer. Usted siéntese, relájese, pasemos rico, Déjenme, déjenme. seamos las dos. Pero es eso, o sea, desde la preocupación de, no, no, pero lo hablamos y lo hablamos tranquilamente Sin y sin victimizarse. victimizarse, al contrario, es mostrarle a las personas y a los demás que
no somos víctimas de nada, nada. ¿Sí? Nos toca aprender a adaptarnos, como al que tiene diabetes y tiene que dejar el dulce, como al que tiene muchas otras condiciones que no se consideran una discapacidad, pero que le pone límites a su vida y a ciertas cosas que antes podría hacer sin problema. Entonces yo creo que es eso, o sea, cambiar muchos estigmas, cambiar el paradigma de la inclusión en serio, o sea, que se pueda ver desde otra perspectiva y no como barrera, sino como oportunidad, oportunidad de crecimiento personal, espiritual, profesional, familiar. Creo que puede cohesionar, en vez de dividir, puede generar mucha cohesión. Y yo acá tengo algo que me ha parecido y que lo he experimentado y acá es fundamental el acompañamiento de personas preparadas para hacerlo. Porque cuando uno en el desconocimiento, digamos, en la dinámica familiar que uno lleva, muchas veces no logra llegar a esos acuerdos, muchas veces no logra crear esos puentes, mientras que una persona externa con el conocimiento, con las palabras adecuadas, pues puede lograr estos puentes, ¿cierto? No, mira, pero tú cambia, o sea, una persona que sea objetiva del ambiente familiar puede llegar a dar muy buenos tips de mejor comunicación, de mejor, sí, para desenvolvernos mejor en medio de toda esta situación, que es diferente a la de los demás. María, hay un tema que a mí me gusta mucho y es lo que no nos gusta dentro de la condición. Por ejemplo, a ti, ¿qué no te gusta que te digan, qué no te gusta que te hagan con tu condición? Bueno, Toña, a mí que no me gusta que me cambien las cosas de puesto, porque como yo solo veo lo que enfoco, entonces yo ya sé que tengo cosas en sitios muy puntuales, me las mueven de sitio y ya, pues me cuesta un montón encontrarlas. Eso, a ti. A mí, que me griten, o sea, que cuando no entienda algo me griten o cuando no estoy oyendo me griten de muy lejos, o sea, la solución, digamos, para una persona que no oye es que se le acerquen, que le hagan señas para uno saber que le están hablando. Eso es una cosa que me chocó mucho. Que de pronto no me repitan. Hay gente que le da pereza repetir y yo entiendo porque también a veces es frustrante y yo digo, no se trata de negar la emoción, pero hay veces que, o sea, que también entienda la frustración como desde este lado de no poder entender. Eh, A mí que se me acerquen mucho. o sea, Y tenemos una fotógrafa aquí en el equipo que para las fotos nos hace acercarnos mucho y como yo solo veo lo que enfoco, si no están de lejos no veo la cara entera, entonces, pero entiendo que toca. Eh, bueno, ¿Qué más? No, pero también frases sí, que sí, frases que son choquen. difíciles y que pues que no, que tenemos que empezar a replantear desde el Sí, desde el lenguaje, lenguaje. ¿sí? Y buscando Que no eso hace generar, parte del entrenamiento. O claro, sea, entrenarnos, entrenar es hacernos conscientes de qué le estamos diciendo al otro que tiene la discapacidad. Entonces, me pasó pues con Salomón que estábamos en un centro comercial y una señora empezó a mirarlo porque ya no tenía el pelito. Y yo veía que miraba y miraba y yo dije, ya me va a echar algo. Entonces cuando yo vi que ella me iba a hacer el comentario, pues me miró como, entonces yo tranquilamente le dije, no es que tiene leucemia, entonces ella se quedó, ay, qué pesar, pobrecito, y yo no es pobrecito, él es bendecido, va súper bien con el tratamiento y él además sabe que parte del tratamiento pues es que se le caiga el pelito, entonces es que estamos ese tranquilos con... es, o sea, cambiar y desde la concepción que tiene la gente de discapacidad, o sea, no que pesar, qué lástima, ay, no tiene una manito, ay, no tiene un ojito, ay, en silla de ruedas. No, al contrario, se puede desenvolver con un solo ojo, con una sola mano, en silla de ruedas, puede ser persona, o sea, no, Claro, pero ¿sabes qué? Hace parte de la misma ignorancia en los temas. No sabemos qué decir. Entonces lo único que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón para decir es, ay, pobrecito, porque no estamos entrenados para abrir una conversación que puede ser enriquecedora para los dos. Si uno sí, sabe las preguntas correctas para decirle a una persona, si a uno se le acercan con respeto, con admiración, a preguntarle algo de la condición, uno contesta normal. sí, Pero si se le acercan desde el irrespeto, desde el desconocimiento, pues ahí es cuando ya hay una diferencia. Entonces es por eso tan importante como sí. entrenarnos.
Así en las es. preguntas correctas que abran, digamos, la puerta a conversaciones poderosas alrededor de temas pues que de pronto no conocemos. Así es, y que nos hagan crecer. Exacto. Entre todos, si todos sumamos y todos aportamos la información correcta para que deje de ser algo, eh, ¿cómo se dice? Pues Tabú. algo, un tabú exactamente, pues creo que vamos a lograr el propósito de este podcast. Me hiciste acordar de algo. Los niños son grandes maestros de las preguntas tranquilas, pues como, Genuinas. sí, sí. Eh, Mi hermana tiene operado solo un oído. Entonces me pregunta Agustín, mi hijo, mami, ¿por qué mi tía oye mejor sin los implantes que tú? Entonces, claro, son cosas que para mí ya son como obvias. O sea, cuando no tenemos los implantes, mi hermana pues oye mejor que yo. Entonces, pues me hiciste acordar como las preguntas correctas, ¿cierto? Volver a ser como esos niños curiosos, eh, que queremos aprender y observadores, ¿cierto? Ve, se dio cuenta de eso y yo, pues tan Sí, lindo, ¿no? Como tan curioso. Entonces yo le expliqué, yo le dije, es que yo ya tengo operados los dos oídos, entonces yo quedo completamente en silencio. Ella queda medio en silencio cuando no tiene el implante, todavía tiene algo. Entonces, pueden ser grandes maestros los niños para todo este tema de inclusión real. totalmente de acuerdo. Preguntar a lo que acabas de decir, el hecho de que tú tengas operados los dos, o sea, cuando a ti te operan, te cancelan lo que podías tener de audición, ¿ok? Sí, porque se entra como a la cóclea. Y si hay, pues como, lo que pasa es que realmente cuando a mí me operaron, pues yo ya no tenía nada que perder, pues sí me entiendes. Pero oías un poquito Pero hay nada más. gente, pero si tú tienes un poquito, sí, porque entran como a reemplazar, ¿sí me entiendes? Digamos tu hermana, que Ella casi tiene un oía, escucha poquito un todavía, poquito, pero ya demasiado bajita. Pero pero pues en el momento que la operen, ese sí, poquito ya ya queda más en desaparece porque silencio. Sí. se Hay gente reemplaza. que, mira, a ti, o sea, yo digo que hay gente que puede conservar un poquito, pero por lo general, pues yo, digamos, claro que yo ya quedé muy en silencio, pues, o sea, como que yo ya. Pero María Paz, yo sé que sí, María Paz sí oye más que yo, porque tiene como una reservita, pues. Más que tú es más que tú, o sí oye y tú no. Tú no oyes Yo no oigo absolutamente nada. nada, O sea, yo sino me quito que los implantes y yo no oigo nada. en Nada, silencio nada. O sea, total. yo me quedo con mi voz interna. Uf, aunque eso debe Yo me ser tan quedo bueno con para con dormir. mi voz Que puede ser interior. tan bueno para dormir. Eso No, habíamos hablado muchas Sí, veces, que hay pero momentos en los que uno sí. necesita un espacio de aislamiento. Entonces yo, Sí, por la noche, Daniel, es con el televisor y yo, voy a leer, entonces me los quito. Entonces, una maravilla, no tenemos ese problema. En la misma cama, y yo, ay, voy a leer. Me vas a desconectar, chao. a mí en cambio me pasa y es que pues yo hay cosas que no veo. Entonces, por ejemplo, yo estaba absolutamente convencida que a mi perro no se le caía el pelo. lo máximo. O sea, juraba que no se le caía el pelo. Y a mí me habían dicho, es una raza que muda una vez al año y yo feliz porque el pelo no se le cae. Mira, no. Vean, he traído ya varias visitas acá y me dicen, uy, no, pero se le cae hartísimo el pelo al perro. Y yo, ay, ¿cómo es? En serio. Literal, entonces hay cosas que no, pero entonces también no me estreso. Diga Digamos, máximo yo, 90 no, pelos, no, yo hermana. les digo, seguro que se me pueden medir el sueño, yo duermo más profundo que las demás personas, Claro, en silencio total. Debes claro. descansar delicioso. Claro, o sea, yo duermo, pero pues así se puede caer el mundo, literal. Pero en algún momento ese silencio no te dio angustia. Pues no, claro, me angustia, sobre todo ahora que, antes no, antes que se cayera el mundo, pues uno antes de casarse, de tener hijos, sobre todo, que se Mm. caiga el mundo, pero con los niños ya la perspectiva cambia, claro. Y digamos ahora con lo de Salomón que me tocaba en el hospital, entonces estaba usando solamente un implante, porque yo era 24 horas con los implantes, entonces me ponía A el cargar derecho, el uno, izquierdo, claro, sí, porque eso no está diseñado para 24 horas. sí. Entonces me cansaba, entonces usaba un rato el derecho, otro rato, y por la noche me los ya siquiera tengo dos, porque digamos lactando solo tenía uno. Entonces el dolor en toda esta parte era la berraca, pero como dormía y los niños, no. Entonces,
¿Y cómo sientes el cansancio? ¿Qué sientes? Pues de dormir para un solo lado No, o pero boca arriba. dices que los no están diseñados para 24 horas. Pues, o sea, Te duele la pues cabeza, porque ¿qué uno siente que sientes? yo cuando voy a dormir es como que descansé, me quité los implantes, me puedo mover en la Como cama cuando uno tranquila. tiene audífonos mucho rato. No, no, pero no me fatiga el sonido, me fatiga de alguna El forma, pues es algo peso. externo a mí, Físicamente, físicamente es algo, sí, eso pero no tiene es que razón. pues, sino que ya digo como que hay, sí, también me los quiero quitar en un rato, ¿sí me entiendes? Porque finalmente no hace parte de mí, pues es un accesorio, es como tú todo el día con Unos esto, aretes bien como pesados. que, y son livianitos, pues a mí el día no me molestan, pero ya día y noche, yo Sí. soy como que, ay no, por la noche descansar las orejitas, Mm, pues. Claro. no, y te debe tallar en la No, almohada. sí, o sea, cuando yo me voy a voltear me quito el otro y me quito el otro y me quito el otro. Entonces, pues digamos que son cosas que uno tiene que hacer adicionales, no es como tan natural de estar. Bueno, los invitamos a que nos sigan, compartan el contenido, comenten, es muy importante que entre todos construyamos esta red. Y los invitamos a que sigan viendo los episodios. En los siguientes hablaremos de la red de apoyo. El, Súper. el apoyo. Del apoyo de frisbee. Pues, O el pollito que... Ya hemos hablado antes. Entonces ya Ya. terminamos. Uy, no, súper lo que logramos.